Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estoy tratando de habilitar mi cámara, si me ven, un segundo. Ahí está. Ahora sí. Bienvenidos a todos. Ahí lo veo a Nico con su cámara. A los que saludan por el chat, también bienvenidos. Fabiola, Aníbal, Martín, Aníbal, todos bienvenidos. Bueno, vamos a ir admitiendo al resto. Bien. ¿Cómo han estado esta semana? Ahí también le veo de Cire también. ¿Mejor que la semana pasada? ¿O estamos igual? Dani Able dice que está perdida. Bueno. Majo dice se hace lo que se puede. Sí, vamos a grabar. ¿Para qué aulas es la charla, es la clase de hoy? Aula 21, 22, 23, 24 y 25. Exacto, 21 a 25. Hoy vamos a estar... Diego dice que va bien organizado. Ok, hoy vamos a ver... estuvieron conmigo la clase pasada y con Augusto, vimos proyecto integrador, así que esta semana vamos a invertir. Vamos a trabajar con base de datos. Bueno, ahí se van sumando el resto. Okay. La clase de la semana pasada sí está grabada. Algunos que fueron preguntando en el foro, les fuimos respondiendo de que apenas estén las grabaciones disponibles, porque no las tenemos nosotros. Cuando estén disponibles las vamos a publicar, se van a publicar. Así que todavía no están, si las buscan no están. Entonces es para que no se asusten. El que no pudo la semana pasada estar, le dejamos en Proyecto Integrador, hicimos como una especie de introducción a lo que era metodologías ágiles, a lo que vamos a trabajar con lo que llamamos Scrum. Eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Sí? Hola, profe. Sí. ¿Me escucha? ¿Cómo está? Buenas tardes, soy Josefina. Sí. Voy a comenzar a grabar desde acá. Dale, buenísimo. Ya queda grabado y salgo de la reunión, del encuentro. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a usted, hasta luego. Bueno. A ver, nosotros nos vimos el jueves pasado, chicos. ¿Sí? O el lunes, el jueves. This meeting is being recorded. Ah, ok, ¿el jueves fue? Sí, jueves, ok, bien.
Bien, el 12, perfecto, el jueves pasado, listo. Hoy invertimos, vamos a invertir, así vamos avanzando. Les quiero mostrar, yo voy a compartir mi pantalla, así les voy mostrando. Lo vamos mostrando con el profe Augusto. Un segundo que voy a acomodar acá, bien. Profe, perdón, ¿Sí? antes de que empiece, no sé si yo estoy muy perdida pero el aula 25 me parece que no tuvo este encuentro la semana pasada. La No sé semana si... pasada estuvimos con Proyecto Integrador, sería. A ver, ya Ah, te soy yo. digo bien, porque por ahí capaz que por una cuestión de horarios y de publicación, pero ya te digo. Profe, yo soy del 25 y sí tuvimos clase el jueves pasado. Sí, era de la U21 a la 25, incluso Exactamente. algunos compañeros habían copiado el enlace y tuvimos compañeros de otras aulas también. Así es. Bien, ok, entonces está confirmado. Me había entrado la duda, pero bueno, ahora hago unos minutitos de introducción para que nos acoplemos todos y sepamos dónde estamos, ¿bien? Un segundito, ahí estamos. Bueno, ahí seguramente están viendo mi pantalla, estamos acá en el módulo programador, ¿sí? Vamos hasta ahí. En el módulo programador, y si ustedes ven en base a preguntas que fueron surgiendo la semana pasada y de lo que surgió el lunes en las clases con otras aulas, le estamos tratando de terminar de organizar de la forma en que ustedes puedan llevar semana a semana. ¿Bien? Entonces, en el módulo programador, ustedes van a tener, bueno, acá van a tener, bueno, por ejemplo, hay cosas que, bueno, que ustedes no tienen habilitadas todavía, que las vamos a estar habilitando de a poco, ¿sí? Por ejemplo, a dónde se pueden comunicar, un poco tener el acceso al calendario, si hay algún aviso en particular, pero para ir a lo más importante, y a ustedes pueden navegar para que ustedes se vayan orientando, que hay cosas nuevas, el que no entró en estos 2 días va a encontrar cosas nuevas. Me voy al bloque 1, ¿bien? Y en el bloque 1 ustedes van a tener, lo primero que encuentran es la hoja de ruta. O sea, con esta hoja de ruta ustedes se tienen que guiar de cómo tienen que ir avanzando. Si ustedes ingresan, van a encontrar, en principio, base de datos y los contenidos que se van a dar, ¿sí? Los temas que se van a dar en cada una de las semanas. Nosotros ahora estamos en semana 2. ¿Qué vamos a ver hoy? Y si, obviamente si llegamos, de acuerdo a las a dudas, etcétera, vamos a avanzar hasta esta semana. Como la semana pasada tuvimos proyecto integrador, lo que ustedes deberían hacer es hacer la lectura de la primera semana, aquel que no la pudo hacer. ¿Dónde encuentro el material? Vos, Augusto, tenés permiso para admitir. Edición, justo me crucé para ver si cambiaba el rol, Es para, capaz que sí. ok. Yo para no tener que estar... Sí, sí, para que justo me cambié de dale, ventana. Participantes. Bien. Entonces, chicos, ustedes, ¿cómo hacen? Estamos ahora en base de datos. ¿Qué deberían hacer? Bueno, volver para atrás, porque esta es solo la hoja de ruta, y van a encontrar en el bloque 1 guía de estudio de base de datos. Entonces, cuando ingresan ahí a la guía de estudio, acá van a encontrar el material que ustedes necesitan para la clase. Entonces, fíjense en que acá arriba, arriba a la derecha, ustedes tienen los contenidos. Hasta ahora tienen contenidos para las primeras 3 semanas. Vamos a ir agregando los contenidos posteriores que ya lo vamos a terminar de cargar para que ustedes lo tengan. Entonces, ¿qué deberían hacer por la primera semana? Leer tema 1. Una vez que terminen de hacer la lectura, pueden avanzar con la flechita al tema 2. ¿Ven?
que esto es de la primera semana. La idea es que ustedes hagan ahora una lectura. Si pudiera haber alguna duda de esta lectura, pueden hacer las consultas como les habíamos pedido la semana pasada en el foro. Estos son todas lecturas introductorias y que quedó de la semana anterior. Entonces, la semana anterior, proyecto integrador, esta semana, base de datos. Entonces, ¿qué les pedimos para la semana que viene? Que ustedes puedan avanzar con el contenido, acá, el contenido 5, ¿sí? Que son los diseños de base de datos relacionales. Este es el tema que se tiene que ver en base de datos la semana que viene. Entonces sería bueno que después de rever los primeros 4 puntos, avancen con este para estar como digamos, si llegaran a tener clases y tienen dudas, puedan preguntar. ¿Bien? Lo mismo sucede con proyecto integrador. Si ustedes vienen al bloque 1 y van a la hoja de ruta, acá abajo de base de datos van a encontrar los temas que vamos a ir viendo en proyecto integrador. ¿Ok? Nosotros la semana pasada hicimos la introducción a las metodologías ágiles. Esta semana ustedes deberían complementarlo con lo que es metodologías Scrum. Que si no me equivoco, y déjenme revisar si no lo vamos a subir, para no meter la pata, acá en proyecto integrador, metodologías ágiles, acá está, ¿ves? Acá está. Semana 1 y 2, que sería semana pasada y esta semana. ¿Sí? Están los links de los materiales para que ustedes puedan revisar. Con esto estarían al día. ¿Ok? Entonces, esto era un poco para que ustedes se puedan organizar con estos 2 contenidos del módulo programador. Y después ustedes deberían avanzar con, que seguramente ya están cursando lo de programación en Cisco. También lo tienen que apoyar con eso, tienen que ir avanzando también con ese contenido. Bueno, dicho esto, vamos a ir a la clase. Vamos a compartir hoy vamos a seguir con la metodología de la semana pasada, vamos a hacer algo expositivo, pero esperamos que para los próximos encuentros, chicos, ustedes puedan hacer una lectura previa y vengamos con esto de hacer preguntas, hacerlo más participativo, porque por ahí les rinde más preguntar que el profe Augusto o yo le estemos diciendo cómo son las cosas. Y por ahí no tenemos tanto tiempo, en 1 hora no podemos abarcar tantos conceptos. Hay mucho que le hemos dicho del principio, que es autogestión. Bueno, dicho esto, ¿qué deberíamos trabajar hoy? Bueno, lo que acabo de decir. Si ustedes vienen a introducción a base de datos, hoy vamos a abordar, vamos a hacer la introducción a las bases de datos. Yo les voy a contar un poquito por ahí lo que dice este video. Después acá tienen una lectura. Si ustedes hacen clic ahí, los lleva a esta lectura de contenido. La idea un poco es introducirnos a esto, explicar algunos conceptos fundamentales, para ya entrar a la semana que viene, ya entramos de lleno, ya ahí es un tobogán, chicos, y ahí vamos a necesitar que vayamos más rápido, y ahí vamos a necesitar mucha práctica y mucho estudio. Bueno, acá en este material que ustedes tienen, habla de los datos y los archivos. Entonces vamos a hablar un poquito sobre esto, que es fundamental para estos contenidos de base de datos. ¿Sí? Los datos, podríamos decir que tiene un gran valor en todo sentido, para una empresa, para una compañía, para lo que fuere, para nosotros incluso, el tema de los datos. ¿Sí? Y cuando hablamos de datos, es importante entender qué es un dato. Y en esto hablamos de que, y ya vamos a entrar en los tipos, puede ser una letra, como dice, un número, un símbolo, una palabra, que de por sí, así suelto, o si lo aislamos a ese dato, capaz que no nos dice nada, o
no tiene ningún significado. Por ejemplo, ¿qué sería un dato? El 22. El 22 es un dato. Pero, ¿qué significa el 22? Así de por sí solo no tiene esencia. Bueno, entonces ahí es donde después entramos a lo que son la información. El dato de por sí. Hablamos de que puede ser cualquiera, una palabra, un nombre, no sé, puede ser Augusto, puede ser Desiree, Fabiola, eso es un dato. Si yo digo Desiree, no sé a quién me hago referencia. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando nosotros después a todos esos datos que no le vemos un sentido, los agrupamos, y le generamos, los agrupamos para procesarlos, empieza a tener un sentido. Empieza a tener un sentido. Entonces, si yo por un lado, de repente digo Desiree, y el apellido me mata, Mingorance. Mingorance. Así como figura. Como figura, ¿sí? Entonces, Desiree por un lado no tiene ningún sentido, el apellido por otro lado capaz que no tiene ningún sentido, pero si yo los agrupo, empieza a tener un sentido. Ah, es una persona, ¿no? Y ya lo puedo empezar a identificar. Bueno, eso es un poco la información, ¿sí? Y cuando hablamos de la base de datos, ¿sí? Hablamos de que cuando esos datos, que yo dije ahí que podría ser Desiree, que podría ser Nico, que podría ser Rocío, podría ser Augusto, ¿sí? Si yo agrupo esos datos y los almaceno de manera organizada, mediante una estructura de datos, se empieza a convertir en una base de datos. Se empieza a convertir en una base de datos, ¿sí? Tomo esos datos aislados, les doy sentido, los organizo y los almaceno. Y yo, acá está, bien. Fíjense, para entender acá algunos conceptos. Acá ven información, tenemos datos, ¿sí? Tenemos datos. Entonces dijimos que esto puede ser un dato, dijimos que esto puede ser un dato, y esto podría ser un dato, etc. Tenemos datos. Ahora, están de esta forma, de alguna manera, organizados. Bien, entonces vamos a partir por algunos conceptos de base de datos que nos puedan empezar a servir. Primero, si yo tengo, los voy a marcar así, no, vamos a hacer una cosa, así quedan más, mejor marcados. ¿Ok? Ahí. Ok, perdón, ahí está. ¿Qué tengo ahí? Esto, dijimos, entonces es un dato. Cualquiera de estos es un dato. Ahora, tengo también, en esto de los datos, si ustedes se fijan acá arriba, vamos a ponerlo con este, ¿sí? ¿Qué sería esto? Eso de alguna manera, nosotros lo determinamos como un encabezado, ¿sí? Entonces, cuando yo, perdón, acá lo puse en inglés, está, es un dato, ¿no? Y este dato, en lo que hablamos en base de datos, nosotros lo vamos a empezar a denominar, ¿sí? Que esto es un campo, ¿sí? Entonces, ¿qué es un campo? Eso es un campo. Esto es un campo. Esto es un campo. ¿Ok? Y si yo hablo de nombre, matrícula, teléfono o edad, estamos hablando de otro concepto, que en realidad es el nombre del campo. ¿Ok? Y un conjunto de datos, dijimos de que por sí no tienen un sentido, porque si yo digo que el 10 no tiene sentido de por sí, entonces entra en juego otro concepto. ¿Cuál es el concepto que entra acá? Lo voy a poner aquí abajo para que se entienda. Es esta fila.
¿Por qué? Porque si yo digo que la matrícula 15 corresponde a Rebeca, que tiene un número de teléfono y que una edad determinada. Bueno, esto en sí, así, ya cobra sentido. Y nosotros lo vamos a denominar un registro. ¿Mm? Entonces, toda una fila de esta agrupación de datos, toda la fila completa, lo denominamos registro. Entonces, un conjunto de campos hacen a un registro. El campo es la unidad de por sí, solita, ¿sí? Y tenemos el nombre del campo. Y dentro de esta información y dentro de este cuadro de datos, tenemos otro concepto al que vamos a llamar, que si yo digo, bueno, todo esto, ¿cómo lo podríamos denominar? ¿Sí? A toda esta parte, al todo. A lo que denominamos archivo. ¿Mm? Entonces yo lo podría almacenar. ¿Mm? Quizás, ya vamos a entrar, pero quizás aquellos que ya tienen experiencia saben que esto tiene como un formato de una tabla Excel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, un Excel es un archivo, no es una base de datos. Un archivo Excel de por sí funciona como un archivo y nos almacena toda esta información. ¿Mm? Bien. Ok. Ahora, ¿qué puede suceder? Me voy a ir para acá, con los mismos datos. ¿Mm? Acá agrego, dijimos, entonces que acá tengo un... Alguien si se va animando va tirando, ¿no? Así... Archivo. Es un archivo. Ok. Vamos. Preguntemos, participemos. Este es su momento y su tiempo. ¿Mm? Entonces tenemos un archivo. Ahora, ¿qué tengo acá abajo? Otro archivo. Otro archivo. Planilla, dice Diego. Y en conjunto sería en la base de datos. Muy bien. Y el conjunto sería la base de datos. Muy bien, a eso quería llegar. Muy bien, perfecto. ¿Sí? Es decir, todo esto, un conjunto de archivos, ¿sí? Pero tienen que tener algunas consideraciones particulares, que es la que me gustaría mencionar. De por sí, todos estos archivos solos no tienen un sentido. Les pregunto a ustedes, no voy a usar el lápiz acá. Si yo digo, ¿quién se sacó un 4 en programación? Rebeca. ¿Por qué? Y porque está relacionado a su número de matrícula de estudiante, digamos. Ok, bien. Entonces, tengo una matrícula Sí, en este archivo que tiene el número 15 que corresponde a Rebeca, que tiene 45 años. Entonces, ¿qué sucede? la De alguna relación. manera, ¿cómo? La relación, digamos. Como que Existe una relación, existe lo que vamos a empezar a llamar una relación. Existe una relación. Entonces, cuando yo tengo archivos que se relacionan entre sí, ahí sí empieza a tomar un concepto de base de datos. Los archivos por sí solos no son una base de datos. Bien. Entonces, es importante, esto es minúsculo, chicos, ¿no? Esto es una cosita como súper acotadita. Pero quería que entendiéramos entonces el concepto de dato, el concepto de registro, el concepto de archivo y el concepto de base de datos. ¿Mm? Entonces, empezamos a entender de que para que exista una base de datos necesitamos que exista una relación entre estos datos. Si no, ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué sucedería? No, ya sé qué voy a hacer. Acá. Bien. Si este fuera mi único archivo, pregunto, ¿no? Así como para ir entendiendo algunos conceptos. Si este fuera mi archivo, ¿quién tuvo un 10 en inglés?
Si yo preguntara, Claro. ¿de quién es el nombre de la persona que sacó un 10 en inglés? No, falta información. No lo podríamos, claro, no lo podríamos saber. De hecho, en nuestra base de datos no podríamos, ¿sí? Acá va otro concepto que ahora lo vamos a ver en el material que ustedes tienen de lectura. No podría yo dar de alta, por decirlo de alguna manera, estos serían calificaciones. No puedo dar de alta, cargar las calificaciones en una base de datos, porque previamente necesito otra información que no la tengo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo necesito cargar las notas, necesito sí o sí primero dar de alta a los alumnos o los estudiantes. No puedo en mi base de datos dar de alta las notas si no tengo alumnos. Es algo ilógico. O no puedo cargar materias sin asignar una nota a una materia si no las tengo dadas de alta. O cargadas en mi base de datos, ¿sí? Entonces esto también es importante, que empecemos a trabajar, a pensar de esta forma. Si ustedes van a su material, acá bueno, van a encontrar un poco que habla sobre la necesidad de los datos, ¿sí? Los sistemas de información que existen, y por acá, bueno, hablas esto mismo, ¿no? De cómo, de qué es la información, cuando nosotros necesitamos empezar a, lo que compartí al principio, ¿no? Este conjunto de información y de datos, los empiezo a agrupar. Ahora, algo importante antes que me olvide, que tiene que ver con los tipos de datos. ¿Esto qué quiere decir? De que yo, si yo estoy tratando de almacenar la información o ordenarla, y yo tengo estos datos, ¿qué tipo de datos son? Si preguntara, por ahí alguien no entiende el concepto de tipo de dato, pero es para empezar a introducirnos. Más adelante vamos a ver más en detalle, pero si yo pregunto las matrículas, ¿qué tipo de datos son? Entero. Sí, son números, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no puedo, en las matrículas, porque yo ya lo definía así, vamos a suponer, no puedo poner un nombre acá. No sé, almacenar Pablo, en lugar de 12. No. ¿Ok? Lo mismo sucede si en nombre quiero almacenar números. No, es un tipo de dato de texto. ¿Ok? Los números de teléfono lo mismo, la edad también. Entonces, los datos pueden ser de muchos tipos, de varios tipos, de números, de texto, de fechas, tipos de lo que llamamos booleanos. Booleanos hablamos de verdadero o falso. Ya cuando avancemos en base de datos vamos a entender estos conceptos y los vamos a explicar más en profundidad. Pero eso era importante reforzarlo. Jerez, Sí. preguntan, ¿qué pasa si hay inconsistencia con los datos? Por ejemplo, si hay dos nombres distintos con la misma matrícula. Ok, perfecto. Esa es una buenísima pregunta. Roberto, creo que por ahí. Sí, Roberto. Bueno. Ok, analicemos acá. Si yo les preguntara a ustedes, no lo voy a borrar por si queda acá. Si yo preguntara, por ejemplo, ahí que lo veo, bueno, porque remito a Nico. Bueno, Nico tiene un DNI. Ahora, está Roberto, que hizo la pregunta, y también tiene un DNI. En Argentina, al menos, por lo menos de forma legal, no podemos tener, una persona no puede tener el DNI de otra persona. Por lo cual, ¿sí? Nosotros como administradores de la base de datos tenemos que hacer, que eso lo vamos a aprender, eso quédense tranquilos, de que no puedo meter una matrícula igual para una persona. O sea, no puedo tener dos estudiantes del Politécnico que tengan la misma matrícula. Porque es lo que los identifica de alguna manera a ustedes, ¿sí? Para ser únicos. Porque Nicolás hay un montón, porque Roberto hay un montón, incluso puede haber otro Nico Loreto, sin ningún problema.
¿Qué lo hace diferente? Su DNI, por ejemplo, o su matrícula. Si la matrícula es el mismo DNI, bueno, será la matrícula, el DNI. Pero no puedo agregar acá un otro estudiante con la matrícula 15. Me va a dar error la base de datos. Esto lo vamos a aprender a controlar y a manejar. Si yo quiero introducir otro 15 de matrícula, la base de datos no me debería dejar introducir ese 15. Porque ahí habría lo que menciono, que por acá está. Déjenme encontrar. Creo que en las ventajas y las desventajas, no, en el otro material de los sistemas de las bases de datos, acá. No, me voy más arriba, me fui muy abajo. Por acá, integridad de los datos, ¿sí? Los sistemas acá, ¿ven? ¿Cuál es una ventaja de las bases de datos? Voy a hacerle zoom, así lo pueden ver, ahí está. Ventajas de estos sistemas de base de datos. Uno de ellos es lo que justamente preguntaba Roberto, que es, acá, integridad de los datos. Entonces, o redundancia, que vamos a verlo también, que es redundancia, ¿no? Esto que hablamos, no puedo introducir un alumno con el mismo DNI. No puedo. Tiene que ser único, ¿ok? Entonces, las bases de datos tienen esta ventaja, de que a mí no me va a dejar introducir un estudiante con la misma matrícula. Me va a saltar un error y después tendré que ver yo qué hago con ese error, pero al menos no me va a dejar cargar un DNI igual. ¿Ok? Bien. Volviendo un poquito acá, que ustedes van a encontrar el tema de archivos, de estos conceptos que estamos hablando de archivos. Estas son las operaciones que tienen los archivos, que ustedes capaz que la conocen, pero así de forma inconsciente. ¿Qué quiere decir? Un archivo se puede abrir, se puede cerrar, lo pueden leer, lo pueden modificar, o sea, escribir, ¿sí? O actualizar, etc. Pueden buscar una posición dentro de ese archivo, ¿sí? O llegar hasta el final de ese archivo. Y fíjense en que acá, en este texto, habla un poquito de eso. Dice, cuando los ficheros almacenan datos, se dice que constan de registros. Cada registro contiene datos relativos a un mismo elemento u objeto. Por ejemplo, un fichero de personas. Es esto que explicaba acá. Si yo digo, ¿esta fila de quién habla? Y de Juan. Tengo el teléfono, sé la edad y sé cuál es la matrícula. Estoy hablando de una persona. Eso es lo que dice acá. Perdón. Hablamos de ficheros secuenciales, ¿sí? Vamos a ver, hay varios acá que ustedes pueden leer, como para que tengan estas nociones para introducirnos en lo que son realmente las bases de datos. Los ficheros secuenciales, que ya casi directamente, fíjense, ya por la foto, se dan cuenta de que son cosas muy de antaño. ¿Ok? Pero inicialmente, si vamos a la historia de las bases de datos, vamos a encontrar de que, bueno, de hecho hay, no voy a decir que no se hace, no, sí las hay. Porque hay muchas, por ahí empresas que hacen backup de sus datos con cintas, ¿sí? Pero bueno, en esto, cuando hablamos de cintas, ¿sí? Hablamos de que el acceso es secuencial. Sí o sí, tengo que pasar por toda la cinta para llegar al medio. No es que yo digo, mostrame el medio de la cinta. ¿No? No puedo entrar a los que somos más viejos, perdón, o sea, soy joven, pero son de los más viejos, década de los 90, cuando escuchábamos música con cinta, no con Spotify. Necesitamos hay que decir así, porque si le decís cassette, capaz que no entienden alguno. Yo soy de la época de los cassettes, chicos, aunque no parezca. No soy el único. Y por ahí hay varios acá, ¿sí? No vamos a entrar en eso, pero... Yo también. Bueno, al menos no somos los únicos con el profe Augusto. Bueno, el sistema de cinta de cassette es similar. En lugar, de alguna forma guardaba información estos cassettes y se accedían de forma secuencial. Yo para escuchar el segundo tema o el tercero tenía que pasar sí o sí por el primero.
No había forma de escaparle. Bueno, después tenemos ficheros de acceso directo o aleatorio. Fíjense, ven que acá puedo acceder directamente, decir, no, quiero acceder al registro 5. Y puedo acceder. Ya no es secuencial, voy directamente perdón, al acceso en la posición donde necesito, ¿sí? Y esto también tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, una de las ventajas es accedo más rápido. ¿Por qué? Porque no tengo que pasar por la canción 1 para llegar a la 2 o a la 3. Voy directamente, ¿no? Es como hoy elegir, yo elijo qué canción quiero escuchar. Básicamente la asociación es esa. Bien. Roberto. Levanto la mano. Sí, gracias. Me acordaba que en Windows existía algo que llamaba defragmentar los archivos. Porque uno borraba un archivo, quedaba ese espacio vacío. Eso en donde, digamos, que se apilaba todo contra un lado para que quede ese espacio libre y puedan caber archivos similares. ¿Existe algo similar en la base de datos? ¿Ese sistema era secuencial también? No, no era secuencial, los discos duros no son secuenciales. De hecho los archivos que tenemos en nuestro bueno, algunos ya casi no sé, creo que no sé si alguno sabe por ahí lo que es defragmentar el disco. Cuando se guardan, después en el otro material, creo que es en este otro, por acá en este otro material, habla de cómo se guardan los datos de las bases de datos, que en realidad, a ver, déjeme encontrar. Porque... a vos como programador esa parte estaría escondida. La base de datos modernas trabaja en eso, pero a nivel interno. No sé, Jeremías, si me estoy equivocando. Claro, nosotros por ahí... sí. ¿Sigue existiendo ese espacio vacío, entre comillas, que ocupa el lugar de todas maneras? ¿Me explico? Sí. Mira, en las bases de datos, esto para todos, chicos, sí, es muy importante. Que eso lo vamos a aprender cuando veamos normalización de base de datos. Nosotros podemos tener bases de datos que nos queden ahí como esos huecos, esos espacios sin información. ¿Qué quiere decir? Acá. A ver, déjenme copiar porque si no... Ponele un rectángulo relleno y a simular el espacio. ¿Sí? Acá. Si yo tengo, por ejemplo... Ok, ahí. ¿Qué pasa ahí? No tengo la edad de Pedro almacenada. Ok. ¿La base de datos me permitiría esto? Sí, de alguna manera sí me lo permitiría. Que yo tenga ese espacio ahí sin utilizar. De alguna manera es algo que no estoy utilizando. Y así me puede pasar con esto es una minísima tabla de 4 columnas, ¿sí? Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar en el concepto de la redundancia de datos, ¿no? Campos, recuerden, ¿no? Esto era un campo donde los datos no están, ¿no? Porque pueden faltar o porque están mal organizados en la base de datos, o porque están mal organizados. Entonces, lo que yo tengo que evitar es eso, precisamente, que es justamente lo que pregunta por ahí Roberto. En el acceso a los archivos, fíjense que acá tienen lo que era operaciones relacionadas con uso de ficheros, que es borrado y recuperación de registros, ¿no? O fragmentación, ¿sí? Dice, la fragmentación es un archivo, hace referencia a la posibilidad de que éste tenga huecos interiores debido a borrado de datos. ¿Qué causa esto? Que yo por más que acá, ustedes me van a decir, profe, pero acá no tengo datos, pero ocupa espacio igual. Porque ya lo vamos a ver en la definición de la base de datos. De alguna manera también me está ocupando espacio, por más, porque puede ser que lo haya borrado, y haya borrado el teléfono, incluso haya borrado el nombre, me haya quedado solamente la matrícula. Acá estamos hablando de una fila, pero cuando tenemos 10 millones de filas, de registros, chicos, y hablamos de cientos y miles de datos,
¿sí? Ahí hablamos de esto, de que un mayor, es un problema el mayor almacenamiento. Lentitud en la lectura y en la escritura, ¿sí? Entonces, esto es importante que nosotros podamos empezar a pensar en, tenemos que convertirnos en personas o programadores que al administrar una base de datos, que eso, quédense tranquilos todavía en cómo se hace, yo sé que por ahí la ansiedad y todo. Guiémonos por esta pequeña tabla que le estamos mostrando acá, ¿sí? Pero esto es como para mostrarles lo que viene, ¿no? Lo que viene en mínima escala a lo que vamos a estar trabajando. Entonces ustedes como administradores de una base de datos, al pensar en sus aplicaciones, en sus páginas web o en sus, no sé, sus apps móviles o lo que fuere que vayan a hacer, todo va a estar relacionado a una fuente de datos, que son precisamente estas, las bases de datos. Entonces, cómo está la información organizada nos permite evitar muchos inconvenientes que pueden generar lentitud en el acceso a los datos, ¿no? Que se guarde muchas veces la misma información y que no necesito, porque eso me ocupa espacio, me lo hace ineficiente. Entonces, por ahí volviendo un poco acá, para que ustedes hagan una lectura de los conceptos, podamos empezar a pensar en esto de los conceptos de ficheros. Después tienen un fichero secuencial encadenado. Miren acá. Yo lo copié. Este grafiquito lo tenía por acá. No. Estaba, te lo pasaste. Acá está. ¿Cómo trabaja? Trabaja con el concepto de lo que llamamos un puntero. ¿Sí? Fíjense, el puntero inicial arranca, ¿sí?, en 7. Yo tengo que buscar mi registro número 7. Entonces fíjense que acá lo tengo. Entonces estoy accediendo, ¿sí?, a este registro. A John Top Pierre. ¿Ok? Este registro, fíjense que acá al final tiene cuál es el siguiente. Entonces, ¿qué hace? Va y busca el registro 2. ¿Cuál es? Acá. Accede a Adela. Por eso vean las flechas, ¿sí? Y sigue acá. Por ahí lo que preguntaba Roberto era un poco esto. Lo que hacía Windows en esta fragmentación, no me quiero desviar de la clase, pero para terminar de explicar el concepto que había preguntado Roberto, lo que hacía la fragmentación de archivo es, cuando ustedes guardan información en su disco duro, porque las bases de datos en algún lado están guardadas, y esto es discos duros, ya sea que sean locales en nuestra computadora o sean discos que estén en el concepto de la nube, ¿no? Que físicamente son iguales, ¿no? El acceso es diferente. Esta información se guarda en el disco duro. Si nosotros queremos optimizar el acceso a estos datos, ¿sí?, fíjense que acá tiene que ir y venir todo el tiempo buscando el puntero. Va, busca, va, viene, va, viene, va y viene, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ordenamiento, nos permite, ¿sí?, o la fragmentación nos permite poder, ¿sí?, agrupar de forma más secuencial estos punteros, ¿no? Entonces, los archivos, cuando tiene que ir accediendo a diferente información, la encuentra de una manera más dinámica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, y sigo acá, puntero, va a puntero. Siguiente es el 3, que es el que está acá, y accede, y ahí siguen la flecha, ¿sí? Y bueno, y así sucesivamente, con toda la información que está en este fichero secuencial encadenado. Bueno, les invito, chicos, porque se nos está volando el tiempo, y nos queda un poco de contenido del otro material para que ustedes al menos puedan tener noción de cómo orientarse al sentarse a repasar estos conceptos. Bueno, hasta acá. Es un poco toda esta introducción a las bases de datos. Y ya después entramos un poco a estos otros conceptos
que tiene que ver con la información. Bueno, no sé si querés continuar un poquito, Augusto, si no... A ver, fíjate. Okay. Ese sería el que me pasaste como 3. No, ¿dónde está? Sí, fíjense, y yo les voy mostrando a los chicos. No sé si alguno se anima. Acá les puse dos gráficos. Estos dos gráficos son los que ustedes tienen acá, miren. Tienen uno acá, y un poquito más abajo, tucu, 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 acá tienen otro, ¿no? Así a simple vista, ¿no? ¿Qué ven en ambos gráficos? Son diferentes, eso de por sí. No sé si alguien pudo hacer alguna lectura o por solamente ver el gráfico puede por ahí interpretar qué hace alusión el gráfico. Pensando en esto que venimos hablando, ¿no? De los datos, de las aplicaciones que acceden a los datos. Yo lo que entendí que algunas partes están del lado del servidor y otros del lado del cliente, digamos. El sistema de gestor de base de datos está como el medio, o muy bien del lado del servidor, y las aplicaciones están del cliente. Cuando uno interactúa como cliente con una base de datos, lo hace a través de una aplicación que llama al sistema gestor, que a su vez llama a los datos y vuelve otra vez a iniciar el ciclo, digamos. Perfecto, muy bien. Andrés, ¿eras vos? Bien. Acá Okay, Shirley dice también un tema importante, dice, puede haber, con respecto al gráfico de la izquierda, puede haber datos repetidos en las distintas bases de datos del primer gráfico, dice, porque cada aplicación estaría manejando su base de datos. Y, exacto. Bien. Precisamente es eso, lo que decía recién Andrés sobre esto, es cierto, tenemos una visión desde el lado del cliente y una desde nuestro lado, ¿no? de nosotros, ¿sí? El usuario no entra a la base de datos para borrar, o sea, él no entra a nuestra base de datos para hacer lo que él quiere, el usuario, no, él usa la aplicación para eso, la que nosotros hemos creado. Entonces, ¿qué pasa acá? En este proceso que ustedes lo ven, perdón, les quería, así los pongo en contexto, ¿sí? Sistemas de información orientado a procesos. ¿Esto qué quiere decir? De que yo tengo una aplicación X que yo diseñé, que tiene sus propios datos. Entonces, esta aplicación accede a estos datos para funcionar. ¿Ok? Y esto nace antes de los gestores de base de datos. Antiguamente, hablamos de antes de la década de los 70 por allá. ¿Sí? Entonces, si yo necesitaba, si quizás, incluso si yo modificaba algún dato, tenía que modificar sí o sí la aplicación. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Esta aplicación 2, ¿sí? No accedía a estos datos. Entonces, ¿qué pasa? Esta aplicación 2 necesitaba sus propios datos y la aplicación 3 necesitaba los suyos. Entonces, fíjense en acá. Una estructura de datos para una aplicación, otra estructura para otra aplicación, otra estructura de datos para otra, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces esto tiene sus ventajas y sus desventajas, por supuesto. Hasta que nacen los sistemas gestores de base de datos. ¿Mm? ¿Qué son los sistemas gestores de base de datos? Este concepto, esto está en semana 1. Pero bueno, solamente para reforzar. Fíjense que acá el diagrama cambia. Quien me permite acceder a una única fuente de datos, ya sea cualquiera de las aplicaciones que esté usando, que podría ser, accede a la misma fuente de datos. ¿Esto a través de quién? A través del gestor de la base de datos. Entonces me permite a mí administrar mis datos, ¿sí? Sin necesidad de desmembrar o tener diferentes fuentes. Con una única fuente de datos bien administrada, me permite acceder
desde mi aplicación a los datos. Pero esto se hace a través de algo muy importante que es mi gestor de base de datos. ¿Ok? Mi gestor de base de datos. Entonces, perdón. Ya vamos a conocer, y creo que habíamos, para ponerle nombre y apellido, déjenme buscar. ¿Dónde está? Ah, me fui de la plataforma. Acá está. Déjenme buscar. Creo que había unas imágenes o no, no me acuerdo. Acá está. ¿Sí? ¿Qué son? Son programas o sistemas que me permiten dentro de, por ejemplo, Oracle, algunos quizás los han escuchado, otros quizás todo esto es nuevo. Y como decía la clase pasada, asumo de que nadie sabe nada. ¿Ok? Entonces tenemos sistemas de gestores de base de datos como Oracle, tenemos sistemas de gestores de base de datos como SQL Server, que es de Microsoft, de la empresa Microsoft. Y después tenemos gestores de base de datos de acceso libre. ¿Por qué? Porque si yo quiero usar Oracle o quiero usar MySQL Server, hay que pagar, chicos. Hay que pagar licencia. Esto puede ser algo complejo si el presupuesto no es... ¿Ok? Pero tenemos sistemas de gestores de base de datos que son de acceso libre, que son open source, como son MySQL, o podría ser Firebird. ¿Qué vamos a ver nosotros en este cursado? MySQL. ¿Ok? MySQL. Entonces, todo lo que se vea en base de datos va a ser con este gestor de base de datos. Y ustedes ya lo pueden ir, yo les invito a que lo vayan instalando en sus computadoras, que por ahí les recomiendo, o les recomendamos, perdón que estaba por ahí con la... el sistema operativo interactúa entre el gestor y la base de datos. Eso, ok, ahí está, perdón, ahí respondió Augusto, gracias, perdón, yo me... No te quise interrumpir, le contesté por el chat. Ah, perfecto, perfecto. No, yo por ahí siempre trato de ver el chat por si hay algo, pero sí, me olvido que estamos acá. Por ahí para que ustedes ya se vayan acomodando. MySQL, ustedes lo pueden instalar en sus compu. Tienen por ahí dos formas de hacerlo. Pueden usar un programa que se llama SAM. ¿Sí? ¿Por qué? Algo muy importante con MySQL. ¿Sí? Por acá tengo un gráfico que les quiero mostrar. Acá está. Es este. Perdón, aprovecho ahora para comentárselos, se los comentamos ahora para que no haya inconvenientes después, y después ya entramos en el año y se nos va. Ustedes están acá. Supongamos que ustedes son los usuarios de MySQL, son un cliente, ¿ok? Entonces, para que la base de datos pueda funcionar, o sea, para que MySQL, ¿no? Hablo del gestor de base de datos, MySQL, es una base de datos de tipo en línea, ¿sí? Por decirlo, podríamos decirlo. Podemos usarlo localmente, ustedes lo van a instalar para funcionar en su computadora. ¿Sí? Pero es una base de datos que se usa mucho para el desarrollo web, para almacenar todos los datos de una página web, que eso lo van a aprender desde el próximo cuatrimestre, creo, la otra etapa, más o menos. Creo que sería. Entonces es muy importante que aprendamos a usar MySQL, porque después todos los datos que ustedes quieran guardar de su página web va a ir a una base de datos en MySQL. Entonces necesitan sí o sí un servidor. Entonces, para que funcione MySQL necesitan un servidor, y ustedes pueden instalar en sus computadoras el servidor Apache.
Nuestro servidor va a ser Apache. Entonces, necesitamos dos cosas. Una, el servidor, para que funcione en la compu, y dos, tienen que tener el MySQL, o sea, el gestor, que van a estar corriendo en esta máquina, pero en realidad físicamente no existe. Entonces, ¿qué se hace? Se instala lo que se llama una compu virtual dentro de nuestra propia computadora, o sea, la misma computadora que ustedes están usando. Entonces, es decir que el servidor va a estar instalado acá mismo. Si no, la base de datos no va a funcionar. Si no tengo el servidor, no va a funcionar la base de datos. Entonces, lo que pueden hacer es instalar acá SAM, Apache, acá está, ¿ven? Esta es la página. Es gratuito. Es gratuito. Y fíjense qué trae esta aplicación. Es un programita, chicos, es un programita. Es súper fácil de instalar, y fíjense en qué tiene cuando ustedes instalan. Entre otras cosas, tiene Apache, que es el servidor que vamos a necesitar usar. Esto no se dan problema, ya después. Pero lo que nos interesa es que ustedes puedan instalar Apache. Entonces, descarguen si tienen Windows, o si tienen Linux, o si tienen Mac. Depende de qué versión del sistema de Windows, de sistema operativo tengan en su compu, se instalan cualquiera de estas tres opciones. Y con esto se instala todo, MySQL, Apache, y ya queda funcionando. ¿Okay? Entonces, esto es para que ustedes ya vayan introduciéndose. Por ahí, para que algunos va a preguntar seguro, estamos hablando de MySQL y ahí en grande dice María. MySQL y MariaDB podríamos considerarlo como sinónimo, ¿sí? El mismo desarrollador que hizo MySQL, cuando fue comprado por la empresa fue comprada, primero pasó a Solaris, si no me equivoco, o al revés, Solaris compró MySQL. A ver, Sun compró a Solaris, ¿sí? Sun Microsystem compró a Solaris. Lo que no recuerdo es si estaba en Solaris o estaba en Oracle en la compra de MySQL. Y con una cuestión de cambio de licencia, el desarrollador no le gustó porque pensó que podía llegar a estar cerrándose el uso. Se abrió el proyecto y empezó, como él es el que desarrollaba y tenía los mismos códigos fuente, empezó el proyecto nuevo MariaDB, que sigue la misma filosofía de MySQL original. Esa sería la aclaración. Y como mantiene la misma estructura, yo puedo usar tanto mejor dicho, cuando yo hago una base de datos, ¿no es cierto? El archivo de la base de datos, si yo llego a tener un problema, cambio el gestor de base de datos y puedo usar los mismos archivos. Entonces, es indistinto usar MySQL o MariaDB. Muchísimas gracias, Augusto, excelente. Bien. Chicos, solamente para que a ustedes les facilite después la lectura y a ver, si hay alguno de estos conceptos, por ejemplo, en gestores de base de datos, ¿cuáles son algunas ventajas? ¿Cuáles son algunas desventajas? Algunas las mencionamos, ¿no? Podríamos mencionar, por ejemplo, que en un gestor, a través de un gestor de base de datos, de una base de datos bien diseñada, nos permite optimizar el espacio de almacenamiento, ¿sí? Esto cuando trabajamos muy bien la redundancia, ¿no? Que no haya redundancia. O sea, cuando hablamos de redundancia es repetición de información que no tiene sentido guardarla de esa forma porque está repetida siempre, ¿no? A ver, para dar un ejemplo. Si vuelvo acá al primer cuadro que habíamos trabajado, ¿sí? Quizás le podría poner como acá, un campo más, es la ciudad donde vive, ¿no? ¿Y qué voy a escribir acá?
Y quizás escriba Córdoba, no sé, supongamos la ciudad de Córdoba. Quizás muchos de acá están en Córdoba, ¿no? Y capaz que tengo, no sé, 4.000 registros que son de Córdoba. Córdoba, 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 Córdoba. Bueno, eso es una redundancia. ¿Por qué tengo que almacenar, no sé, 300 o 1000 veces el mismo dato? No es necesario. Bueno, eso es lo que vamos a aprender con las bases de datos, en esto, lograr una menor redundancia, porque eso nos permite ahorrar menos espacio, que eso ya lo vamos a ver cuando entremos en tipos de datos, eso quédense tranquilos, pero mientras se entiende el concepto, cuando entremos en esos temas van a decir, ah, mira, acá está la redundancia, ah, mira, acá hablamos de integridad, acá hablamos de seguridad, porque en las bases de datos yo puedo decir quién puede acceder o no puede acceder, si solamente puede entrar a leer o puede entrar a modificar datos en la base de datos. El acceso a los datos más eficientes, porque ya van a aprender cuáles son las técnicas o cómo puedo yo acceder a determinados datos que hay en la base. Puedo tener millones de datos, de información y de registros, pero puedo acceder a uno puntual de manera muy eficiente y muy rápida. Y eso es lo que vamos a aprender a lo largo de la cursada. Obviamente que también tiene sus desventajas, ¿no? Que puede ser una cuestión de una instalación costosa, que dependiendo de la envergadura de la empresa, ¿no? Etcétera. Y después habla un poco sobre la estructura, o cómo está arquitectónicamente, ¿sí? La arquitectura de una base de datos. Voy a ir pasando porque por el tiempo nos va a comer, ¿no? Pero quiero que hagamos una revisada de todo el material para que a ustedes les sea fácil el momento de sentarse a leer, ¿no? Niveles de abstracción de una base de datos, esto es muy importante también porque por ahí el concepto también de base de datos, así como la programación, es como muy abstracto, ¿no? Habla de nivel físico, ¿no? En definitiva es cómo están los datos guardados, guardados, dónde están guardados, cómo están guardados, habla de eso. Y bueno, habla de interno físico, externo y visión, un nivel conceptual de base de datos. ¿Sí? Que también en este concepto vamos a ver, cuando hablamos de concepto, de nivel conceptual, chicos, hablamos un poco de esto que estábamos conversando al principio de la clase, ¿no? El concepto de qué es un campo, qué es un registro, qué es un dato, qué es el nombre del campo, qué es un archivo. Eso habla el concepto de la base de datos, ¿sí? Bueno, acá hay un pequeño esquema y después habla de los componentes del sistema de gestión de base de datos, habla de los lenguajes, porque así como tenemos un lenguaje para programar, ustedes están viendo Python, bueno, acá vamos a ver mucho en esta materia, déjenme ver si ya lo hace la introducción o no. Sí, bueno, en cierta manera sí. Pero vamos a empezar a trabajar con el concepto y el lenguaje. Lo voy a escribir por acá. A ver si se me entiende. Ahí está. SQL. ¿Sí? La base de datos MySQL, de ahí viene el concepto. También, además, no confundamos MySQL con SQL. ¿Sí? Es el lenguaje que vamos a utilizar para manipular toda la información de la base de datos. Vamos a aprender cómo crear una base de datos, cómo crear un archivo, cómo crear un registro, cómo cargar un dato. Todo va a ser a través de programación. Eso es lo que esperamos que suceda, a través de la programación en esto, en SQL. Chicos, a todos, chicos y chicas, gracias. No sé si Augusto algo más, pero digo, dejamos para que ellos revisen material. No, justamente el lenguaje SQL lo que me permite es un lenguaje estandarizado, así como el profe mostró que teníamos Oracle, que teníamos MySQL Server, que teníamos MySQL, teníamos, el otro era Firebird. Sí, bien, Firebird.
Y por ejemplo, agrego otra que también estaría en la parte de Postgre, que es otra que estaría en la parte de software libre. La instrucción SQL me sirve para cualquiera de las bases de datos, es decir, si en las bases, yo tengo en cada una de esas bases de datos, tengo la misma tabla que vamos a ver después, que sería, como sería el concepto de archivo que teníamos ahí mostrando. Si yo quiero consultar un dato o agregar un dato, la instrucción SQL es la misma para todas, porque todas manejan un estándar. Esa era el agregar del por qué es importante el lenguaje SQL. ¿Alguna preguntita? Sí. Ok, no, iba... Perdón que estaba... Ahí JP Liendo está levantando la mano. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Muy buena clase. La consulta mía era acerca, ya que se está terminando la clase y no creo que se pase, del trabajo en equipo que hay que armar, los grupos. ¿Cómo se formarían? ¿Cómo son los plazos? Esa es una duda que había en general y bueno, no estaba muy claro cómo Bueno. funciona eso. ¿Cómo es tu nombre? ¿Juan Pablo es? Juan Pablo. Juan Pablo, bueno, le pegué. Juan Pablo, y para todos también, esta fue una pregunta mucho también en el foro, por ahí les invito a que por ahí hagan una revisada, no digo de todo, pero por ahí hay muchas consultas que se van respondiendo en el foro. Juan Pablo, con respecto a los grupos, nosotros les vamos a avisar, desde la MAT, nos vamos a ir organizando desde la materia de proyecto integrador, todos los que vayamos a estar acompañándoles con ese contenido, le vamos a avisar cuándo vamos a empezar a trabajar en grupo, ¿sí? Hoy todavía no, digamos, no hay nada concreto para decirles, bueno, chicos, tienen que hacer esto en grupo. No hay nada todavía, ¿ok? Ya le vamos a informar, quizás ya para la semana que viene tengamos como más información, pero no se preocupen, por el momento vayan avanzando por ahí con lo que explicamos al principio de la clase, con los contenidos que están en base de datos, en proyectos, no sé, en programación con Cisco, entiendo que tienen inglés, por ahí preguntaba recién. Claro, eso estaba leyendo ahí. Tanto inglés como ética serían un espacio curricular distinto. Si ahí están armando un grupo o les pidieron una tarea, no nos corresponde a nosotros, no tenemos ese grupo ni es otro espacio curricular. Es como que le preguntes al profe de lengua cómo tiene que hacer los grupos de matemáticas. Cada espacio curricular tiene su organización. Exacto. Así que Juan Pablo, quédate tranquilo, que ya, lo que sí pueden ir pensando, y esto, a ver, algunos preguntaban si era sobre la misma aula. Hasta el año pasado nos estuvimos manejando con estudiantes de la misma aula, porque en algún momento, no sé si va a pasar, de repente se tengan que dividir por aulas y va a quedar un compañero en otro aula. Entonces, si una recomendación que les hacemos, y también si lo hicimos por el foro, es váyanse contactando entre ustedes del mismo aula, bien, váyanse conociendo y vayan pensando en cómo se quisieran ir organizando en grupos, como ya teniendo una idea, cuando les digamos, chicos, hay que organizarse, ya ustedes más o menos ya van a estar organizados, ¿sí? Entonces, ahí dejan links de Discord, sé que había grupos de WhatsApp, de Telegram, no sé cómo se están organizando, pero ahí Vero está compartiendo. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a consultar con la coordinadora a ver si, por ejemplo, ahora somos aula de la 21 a la 25. De por sí, irse con otras aulas, eso ya no, porque están en otras clases, y si ustedes se suman a esta clase todas las semanas, sus compañeros no van a estar en esta clase. Entonces, en lo posible, hagan grupos de la misma aula,
¿sí? De la grupos del aula 21, grupos del aula 22, grupos del aula 23, etc. Voy a consultar, me lo llevo, a ver si hay algo diferente con respecto a si podemos irnos de compañeros de 21 con la 25, etc. ¿Ok? Con respecto a las dudas que surjan, chicos, escríbanos al foro. Yo sé que por ahí no sé quién hizo por ahí un comentario que, ¿cómo es? Estaba así en forma de broma, estaba diciendo de que le costaba tratar de entender el foro. Pero les invito a entrar, a hacer sus consultas. Vamos a tratar de responderles lo más rápido que podamos, así pueden seguir avanzando con la lectura y el estudio, chicos. Bueno, gracias a todos. Los despedimos. Nos encontramos en principio la semana que viene. Así que un gusto tenerlos en clase. Les mandamos un saludo virtual a la distancia, chicos, donde quiera que estén, y nos vemos pronto.